Bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, y otro miércoles más. Y bueno, acá muy contentos con toda la repercusión, los mensajes, los llamados que tuvimos a través de nuestras líneas, de nuestras redes. Pegó la nota con Victoria, pegó la nota con mucha gente le Victoria gustó, bueno, porque Bonet. además hay mucha gente que la conoce, que la reconoce, Sí. y ni hablar de su padre, ¿no? Sí. Es decir, hay mucho cariño, digamos, más allá que nos separe un océano, creo que hay un puente muy Y hay fuerte, mucha muy conexión. grande, Sus padres se conocieron acá, Acá, siendo así es. exiliados en la guerra, se conocieron acá. Después ella vivió también en Montevideo, Sí, en Punta Ballena, en Punta estuvo Ballena, en viviendo, Montevideo. después estuvo acá y ya después, después de los Era muy 6 pequeña. años, 7 años, ya partió de vuelta a España, ¿no? Pero qué mujer que se le nota en la mirada ese cariño, ese reconocimiento, ese amor por lo que su padre le pasó, ¿no? O sea, Ese legado, ¿no? Estudió lo mismo. Digo, ese legado del cual vamos a hablar en este programa, es decir, ya sin Antonio Bonet aquí entre nosotros, qué es lo que quedó, dónde está, si se puede consultar, quién lo tiene, quién lo administra, qué libros hay, qué proyectos hay, la idea de tener algún premio, digamos, que ya existió, ese tipo de cosas. Son las que en este programa vamos a ahondar. Le recordamos nuestra vía de comunicación. Sí. Acá es el 76252520. Le agradecemos por los mensajes. Pueden ver los dos programas anteriores, cuando hablábamos del Bonet español que había vuelto del exilio y del primer Bonet que llega aquí al Río de la Plata. Y hoy nos vamos a dedicar un poquito más a la hija, al legado. Y bueno, y a las nuevas generaciones, al mensaje que hay que dejarle a las nuevas generaciones de estas personas tan apasionadas que tienen mucho todavía para contar. Y creo que no va solo para la arquitectura o para el patrimonio, va Así para es. la vida, ¿no? Así es. Así que lindísimo, lindísimo escucharla y tener la oportunidad desde Paisajes Culturales de conocer gente así, ¿no? Así es. Bueno, como siempre le traemos gente que ama lo que hace. Ajá. Así que seguimos charlando con Victoria Bonet, en este caso, de su padre, su legado y de los proyectos que vienen por venir. Lo vemos. El Bonet que ya no está, pero sus obras permanecen, las nuevas generaciones. ¿Y cuál es tu mirada, digamos, el legado de hoy de Bonet, por ejemplo? ¿Sos vos la custodia de ese legado? No, no solo, no A ver, solo. contame. No, a ver, todo lo que es documentación a nivel planos, esto que estáis viendo es la mutua metalúrgica, lo que os contaba para los heridos Sí. de las fábricas y bueno, obreros de la construcción. A ver, todo lo que son planos, documentación, libros, todo esto lo legamos mi madre y yo al Colegio de Arquitectos de Cataluña. Bien. Todo esto está en el archivo del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que es el gran custodio del 90% de la documentación de mi padre. Bien. Eso ya lo legó mi madre también en vida y luego el resto lo legué yo. Bien. Entonces yo solamente custodio en este momento toda aquella documentación, digamos, que puede tener algo de arquitectura, pero que básicamente es documentación privada. Ok. Es decir, todo lo que son cartas personales, Bien. que claro, a veces ahora hemos hecho un libro donde explicamos todo esto con Juan Carlos Fogovila, porque hay muchas de estas cartas que son personales, pero que evidentemente los personajes son tan públicos y notorios que saben mal que no, pero que no quiero dejarlos, digamos, a la vista de todo el mundo, pues que son entonces se pueden coger fragmentos, se pueden coger trozos, pero digamos que está la vida de mis padres en ellas. Sí, claro. Porque hay incluso cartas entre ellos, entre mi padre y mi madre, que es donde se explican cosas personales, pero hay un trozo que está explicando cómo fue su visita de obra, mi padre le cuenta a mi madre, mira este proyecto tal, este proyecto cual. Con lo cual, todo esto está abierto a los estudiosos, evidentemente. Todo esto es público y notorio, pero la custodia personal de ese tipo de documentación la tengo yo
como algunas fotos personales que a veces me dicen, hombre, tu padre viendo no sé qué. Bueno, claro, son fotos personales o familiares que tienen que tener un cierto control, Sí, digamos, claro. y se lo tengo yo. Y el resto lo tiene el Colegio de Arquitectos, que está libre a cualquier persona, lo tiene en Internet, es accesible para todo el mundo. Si se pone en contacto con el Colegio de Arquitectos, les van a dar todas las facilidades Bien. para acceder a cualquier tipo de plano. O sea, no hay ningún problema. Y cualquier académico, cualquier persona que pida los planos, estudiantes, etcétera, lo tienen todo a su Está disposición. disponible, Está absolutamente abierto está todo. disponible. Yo te he escuchado en una entrevista que hiciste durante la pandemia que estabas, algo que acabas de mencionar, un libro, precisamente, no con las obras en sí, sino con ese bonnet que se escribía como hacía Amancio Williams, como hacía la Casa Curuchet con Le Corbusier, que fue todo epistolar, digamos, ¿no? Es decir, era el método, Claro. no había internet, digamos. Era manejarse de esa manera. ¿Ese libro ya salió? ¿Está en España? Sí. ¿Está disponible? Contame. Está en Internet, básicamente Ah. está en Internet, porque, sabéis, con todo el problema de la pandemia ha sido muy Sí, difícil claro. hacer llegar los volúmenes a Buenos Aires, está siendo complicado. Pero sí, está en Internet, se llama Bonnet, Arquitecto de la Luz. Si entráis en Internet lo vais a encontrar reflejado. Y es un libro digamos, de la historia personal, y aparecen toda una cantidad de datos de la arquitectura argentina, o sea, a ver, perdóname, mira, lo tengo por aquí, espérate que lo cojo. A ver. A ver, espérate, acércame. Sí, vale. A ver, mirad. No sé si se ve. Ahí está. Vale. Sí, Entonces, sí, perfecto. fijaros, es más que de obras, o sea, si estáis viendo, hay fotos, pero son textos, aventuras, cartas de él, textos de él que está explicando alguien sus obras, pero aparecen los planes urbanísticos de Buenos Aires, estoy leyendo por encima, Sí, sí. cartas de Rafael Alberti, fotos de toda la gente del exilio, pero también de Buenos Aires, de la gente famosa de Buenos Aires de la época, toda su trayectoria, la que está documentada. O sea, todo lo que está aquí está en cartas, en libros, en dedicatorias, historias con Picasso, con Miró, pero también, como dices tú, con Amancio Williams, con Hilario Zalba, con todo la progresía, digamos, argentina, sus charlas con el Grupo Austral, sus discusiones, las cartas dentro del Grupo Austral, Bien. todo esto que la carta entera no se puede poner por un problema digamos, Sí, sí, personal, digamos, de intimidad, digamos, claramente. Exacto, de intimidad, de no romper sí, los nombres de obvio, personajes claro. conocidos, Está pero claro. sí que el texto o el espíritu de la carta, cómo es humanamente, cómo se creó esa arquitectura, que creo que es muy importante. Saber cómo entre ellos tenían sus problemas incluso de alimentación, que es decir, había alguien que estaba pidiendo un proyecto porque es que realmente tenía problemas económicos gravísimos, había otros que venían de familias benestantes, y entonces podían todas esas historias humanas, que no hace falta a veces poner nombres, pero sí para que los chicos se enganchen, y es una novela, o sea, prácticamente es una biografía, no una novela en el sentido pero sí que es una trayectoria de vida, que hay muchos personajes, muchas épocas, la época de París, de los nazis, la época de Buenos Aires, la época biopic. Ahora le llaman biopic, digamos, para ponerlo en términos ayornados, una biopic. ¿Estaría, a vos te parece, Victoria, no digo un documental, porque sería como esa biopic ya la escribiste, digamos, pero una especie de película sobre Antonio Bonnet? Porque digo, pasó, ¿no? Sí, hombre. A ver, me parece de lo más prolífico. Sí, hombre, yo creo que sería interesante, sobre todo para atravesar esa barrera que hay entre la docencia, digamos, de cómo se transmite a los chicos la pasión por algo. Bien. Lo que decíamos antes de cómo se enseña un museo, cómo se explica que la arquitectura es algo muy necesario para la vida de los chicos y del futuro de las personas. Nunca va mal intentar explicarse. No sé si conseguir, pero por lo menos intentar explicarse.
correcto. Hablando de el hombre y su legado, ¿no? Este libro que es detrás de la escena, lo llamaría yo, no la trama, ¿no? De atrás, de cómo se dibujan las cosas, que me parece fabuloso. Le voy a pedir aquí al productor que nos ponga una foto, que es la que recorre, que vos más de alguna vez has puesto en las redes, y que me parece fantástico, que es esta, digamos, ¿no? Sí. A mí me producen muchas cosas. Primero porque soy arquitecto, además tengo hijas mujeres, pero es una foto que revela la intimidad, digamos, de muchas cosas, pero también, digamos, me pasa que no siempre uno tiene la posibilidad de hablar con uno de los protagonistas de una foto tan histórica. Entonces, la primera pregunta que te hago es si te acordás de este momento y qué te produce, ¿no? Sí, fíjate que me acuerdo de este día, es una cosa curiosa, porque fue mi primer viaje a Barcelona para conocer a mis abuelos, a los padres de mi padre. Ajá, mira. Porque yo no los conocía, fue mi primer viaje a Barcelona. Y me acuerdo que ese día discutí con mi madre mucho sobre el vestido que me ponía. O sea, fue un día que para mí fue trágico porque me ponían un vestido que a mí no me parecía adecuado. Yo tengo ahí 3 años, 4, no tengo más. Claro. Pero bueno, hubo esas discusiones que tenemos a veces familiares, ¿no? Y entonces, claro, a mi madre le debió parecer que como venía un fotógrafo a casa a hacernos fotos en ese viaje, pues que yo tenía que estar de una manera determinada. Con lo cual tengo un recuerdo ese día como muy triste por esa discusión con mi madre, y luego fantástico porque fue una sesión de fotografías maravillosa y tenemos unas fotos maravillosas de ese. Me O sea, que encanta. me acuerdo muy Perdón, bien la pregunta porque es, ¿te puso el en mi vestido primer que viaje a ella Barcelona. quería o el que vos querías? ¿Perdón? ¿Vas con el vestido que tu mamá quería o con el que vos Sí. querías? No, ganó mamá. En esa ganó mamá. Te pregunto ahora, cuando lo ves, ¿no? Es decir, uno, salvando la distancia kilométrica, digamos, Antonio Valenti y nosotros, uno podría hacer esa foto, digamos, ¿no? Es decir, un arquitecto con su hija. Cuando lo ves ahora, como lo ves como Victoria Bonet a esta altura, ¿qué te produce? Si fueras vos, Antonio, y esa hija, otra niña, digamos, ¿qué le dirías? ¿Qué pensás que le estarías Me diciendo? produce una cierta, es curioso, ¿eh? Sí. Me produce una sensación de ternura maravillosa, Sí, claro. evidentemente. Esa foto para mí es una foto. Ese día digo que hay varias fotos maravillosas de ese día, ¿eh? Pero todas súper tiernas. Sí. Pero también me produce una sensación de haber vivido la historia y no haberme dado cuenta que la estaba viviendo. Mira. De ingenuidad. Sí. De haber vivido, que eso te das cuenta con los años, de que los momentos importantes de tu vida a lo mejor no les diste el valor que tenían en ese momento. Pero creo que eso nos pasa a todos, ¿eh? Sí, claro. La Que vida cuando pasa, ¿no? miras para atrás te das cuenta que un día comiste con no sé quién, tuviste un diálogo con no sé quién, que en aquel momento no le diste ninguna importancia, y a lo largo de tu vida te dicen, no, pero si tú conociste a no sé quién y te acuerdas, y de golpe dices, sí, yo estuve hablando con... Claro, eso te lo da la perspectiva de los años y la distancia. Digo porque ahí están sus dos creaciones más prolíficas, ¿no? Decía vos como su hija, y también ahí se ve su silla, sentado en su silla, es decir, de alguna manera traducen en ese claroscuro mucha intimidad, pero una relación muy fuerte, digamos, se ve, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que pasan la imagen, digamos, y me parece como... viste que cada arquitecto famoso tiene su foto, su obra, pero en Bonet aparece esta imagen, ¿no? La imagen del hombre. Hay otra foto muy curiosa que alguna vez me ha pasado, sí. Curiosamente con un íntimo amigo mío, arquitecto que vive ahora en Chile, que un día lo conocí, yo no sabía quién era él no sabía quién era yo. Nos conocimos en otro ámbito completamente distinto, y de golpe me dijo que era arquitecto, y era arquitecto por una foto que había visto una vez de una señora en un balcón mirando al mar. Sí. Y entonces le dije, esa señora es mi madre. Claro. Y claro, se me quedó mirando pensando, esta señora está loca. Y dije, no, si es una señora mirando al mar, en una barandilla mirando al mar, sí. esa señora es mi madre y el fotógrafo es mi padre.
Claro, el arquitecto no entendía nada de lo que le estaba diciendo yo. Y de golpe le dije, me llamo Bonet y esa foto es mi madre en la Rinconada y el fotógrafo fue mi padre. Sí, es icónica, sí, esa foto es No, muy icónica. O sea, quiero decir que es una foto también icónica de la obra de Antonio Bonet, claro. que es muy curioso que sea mi madre mirando al mar. Sí, claro. Pero digo, sigue siendo el hombre, ¿no?, que fotografiaba a las personas a lo que le importaba. A eso me refiero, ¿no? Que no encuentro yo en otros arquitectos. Hay muchas fotos de mi padre de sus obras, que mi madre es el punto, digamos, humano, incluso el punto de escala. O sea, mi madre está fotografiada en la Rinconada, muchas más fotos en el salón, luego está en la de Anieri, está en Punta Ballena en muchos sitios, en las pasarelas de Punta Ballena. Y creo que durante muchos años mi madre fue la que se ponía para dar la escala a la foto. Y luego ya hubo un momento que se reveló, dijo nunca más. Entonces, en las obras de golpe pues me ponía a mí con eso, con una carretilla, ¿no? Quiero decir, cambiamos de modelo. Pero éramos el foco de... Luego tengo una colección maravillosa de fotos hechas por Chilo Salva, que nos hizo unas fotos preciosas a papá y a mí, maravillosas, en Buenos Aires. Mira qué genial. Chilo siendo fotógrafo también, Hilario. Ok. Esta parte quería redondear. La idea de las nuevas generaciones. Vos has sido una persona que, como bien contabas, la historia te pasaba y por ahí no te dabas cuenta. Contaste una anécdota que estuviste al lado sentado de Pablo Picasso en una mesa grande, en una cosa bastante divertida. Y ahora, si cuando ves a las nuevas generaciones de arquitectos, pero a estas nuevas generaciones, con ese legado que vos tenés de tu padre, ¿qué les dirías? ¿Cómo los apasionarías? ¿Qué mensaje les dejarías a esas nuevas generaciones que vienen? ¿Cómo los enganchamos? Yo creo que a veces tenemos que intentar hacer un esfuerzo de toda la historia que damos por supuesta, de que la gente sabe lo que es esto, o sea, desde una silla a cómo circula un coche, cómo tiene que ser una plaza. Yo creo que hemos tenido un momento muy importante y que a lo mejor tenemos que volver a recuperar, que fue la pandemia. Yo creo que en la pandemia todos nosotros metidos en nuestros pequeños habitáculos nos dimos cuenta de la importancia de una ventana, de que la casa esté dando al sol al norte o al sur. De golpe la orientación de una casa tenía mucha importancia, tener una ventana que te diera al aire libre. Tenemos que recuperar en los chicos esa opción. Luego ahora tenemos una opción importante, no una opción, un reto personal, todos nosotros, que es el clima, el cambio en el clima. Tenemos que volver a esas épocas que mi padre decía, crear las corrientes de aire naturales en los edificios. A lo mejor no tendremos el aire acondicionado como todos queremos, pero tenemos que hacer una calidad urbana en las viviendas pensando que el clima va a ser otro. Y que a lo mejor no podremos luchar como pensamos, bueno, ya esta casa tiene el aire acondicionado, bueno, a lo mejor no tenemos aire acondicionado o a lo mejor no tenemos sol en nuestro edificio. Bueno, eso hay que solucionarlo. Hay que solucionar qué hacemos con los coches, si es normal que todos nosotros tengamos el coche a la puerta de nuestra casa. A lo mejor hay que pensar que hay que llegar a nuestra casa en bicicleta. No lo sé. Son retos nuevos que tenemos y los chicos tienen que estar involucrados en las soluciones para todo eso. Yo estoy viviendo en Europa, que este verano estamos pasando un calor, no os podéis imaginar lo que está haciendo. Pero también he leído que vosotros hace poco me conecté con Buenos Aires y estaban a 25 grados. Sí, claro, sí, también. Es invierno. Pero, o sea, eso es una locura. Bueno, pues habrá que pensar que el clima vuelve a ser otro reto que tenemos que plantearnos. No sé, ahora, nosotros estamos pensando ahora cuando llegue octubre, el otoño aquí en Europa, ¿qué va a pasar con las inundaciones? ¿Qué va a pasar cuando nos vengan las grandes tormentas en el Mediterráneo? El Mediterráneo está a 30 grados. Wow. El agua del mar. Wow. O sea, es temperatura de jacuzzi. Estamos volviendo, o sea, es terrorífico. Y piensas, bueno, cuando lleguen los primeros aires fríos del norte, ¿cómo va a reaccionar este mar? Va a subir el nivel del mar.
Todos estos son retos que como arquitectos y como consumidores del uso de la cultura, del patrimonio, tenemos que pensar qué hacemos con todo esto. Correcto. Sí, Ese es un reto nuevo y los chicos ahí tienen que estar. Son retos para ellos, ya no son retos para nosotros, son retos para ellos, para que comprendan que tenemos que habitar de otra manera. Creo No que sé ellos cómo. también perciben, creo que ellos son esponjas y absorben mucho más que nosotros y perciben si el adulto le da todo igual, si no le importa, o si pueden captar esa parte de pasión, ¿no? De pasión, de compromiso, ese motorcito que nos mueve y que creo que tu padre y vos lo has absorbido. Tu padre junto con tu madre te han dado ese ejemplo, ¿no? O sea, creo que los chicos... Educar con el ejemplo, ¿no? Los chicos nos ven en el accionar, Bueno, ¿no? claro. Pero yo creo que cuando ellos sufran, o sea, es difícil a veces explicar algo que tú no vives, que tú no percibes. Claro. Es muy difícil explicar a alguien que vive en el sur de Europa lo que es la nieve y cuando tienes 1 metro de nieve cada día delante de tu casa. Eso lo entendemos. O cuando la ciudad es nublada, digamos, y tienes carencia de sol. Todo aquello que no... Pero es que ahora los chicos tienen que darse cuenta que vamos a tener inundaciones, que vamos a tener exceso de agua en momentos puntuales, pero el resto del año vamos a estar en sequía. Que tenemos que tener una cultura de guardar ese agua, de ver qué hacemos con el agua que viene, todo eso son retos que ellos tienen por delante. Entonces yo creo que en casa simplemente hay que decirles, ¿te das cuenta del calor que hace? ¿Te das cuenta del frío que hace? ¿Cómo lo combatimos? ¿Qué hacemos? Abrimos la ventana, cerramos la ventana, y cuando venga el sol bajamos la persiana. O sea, todo esto es un problema que ahora vamos a encontrarnos en nuestras casas, cada día. Y tenemos que educar a nuestros chicos. A ver, no puedes estar 3 horas en la ducha con el grifo abierto. Sí. Bueno, es que no habrá agua. Ahí está la obra de Antonio Bonet, digamos, en muchos de esos que hablamos de eso, de creador de paisajes culturales. Me gustaría cerrar con 2 preguntas muy cortitas, antes de despedirte. Ya intuyo cuál es la respuesta, pero las quiero hacer al aire para que la gente la sepa. Existió en un momento el premio Bonet, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría que eso volviera a suceder? No, me encantaría. Fue un problema porque justo en los primeros años papá formaba parte del jurado, se daba un año en España y un año en el Río de la Plata, y mientras él estaba activo lo pudo llevar a cabo. Cuando él murió, mamá lo consiguió hacer un año más en Buenos Aires, en el Río de la Plata, digamos, pero luego también cuando ya mamá cayó enferma, todo eso se diluyó. Y luego, ha habido también los arquitectos, digamos, se ponen de moda, a veces de golpe salen, es como unos ciclos, de golpe los chicos te preguntan mucho porque hay un profesor que está interesado, entonces de golpe ese nombre empieza a funcionar y luego no, por desgracia funciona así. Pero te gustaría, te parece, digamos. La obra de Bonet se ha conocido menos. Ok, y la segunda pregunta, ¿el libro que acabas de publicar, te gustaría presentarlo acá en el Río de la Plata? Sí, no, a ver, no lo he escrito yo, lo ha escrito un amigo mío, se llama Juan Carlos Fogovila, sí, que él es arquitecto y es el que escribió el libro. Yo he ayudado. Nos encantaría, teníamos pensado ir allí. Bueno, las cosas se complicaron por todas las circunstancias que todos tenemos encima ahora, pero sí, y nuestras esperanzas es ir a Buenos Aires a presentarlo, y además tengo proyectos con mucha gente, grandes amigos allí, tanto en Uruguay como en Buenos Aires, para presentar cosas, hacer cosas. Me faltan citas y horas, pero bueno, es un viaje pensado. Bueno, Victoria, sí. Qué Y además, linda. Me han ofrecido dormir en casa de mi padre en los ateliers, por lo cual... Qué lindo. Qué fantástico. Qué linda escucharte. Ediciones Bisman me ha ofrecido dormir allí, con lo cual creo que fantástico, eso es no podré resistirme a esa tentación. Bien. Victoria, qué lindo escucharte y qué lindo mirarte. Tenés una sonrisa y una mirada muy linda, muy plena, y sos una bendecida de haber tenido un papá que imprimió todo eso en vos. Ojalá nosotros podamos lograr eso con nuestras 2 hijas. Creo que la mirada de un papá hacia una hija mujer
es muy importante y la verdad, lindísimo, lindísimo poderte disfrutar este tiempo, escucharte y como te digo, con la cámara que hoy nos permite la tecnología, poder percibir tus ojitos, tu mirada y tu gran parecido a tu papá, ¿eh? Me parece que vi ahí una foto y tenés un lindo parecido a tu padre. Así que... Todo lo que sea imitarlo a él es fantástico. Qué lindo. No, creo que tengo también mucho de mi madre, pero a ver, digamos que el vivir con alguien, como decís vosotros, nos marca la manera de donde nos... Y luego, además, también para los chicos tienen que saber que no solo donde naces, pero que hay un esfuerzo personal, porque todo eso te impregne, porque hay gente que pasa... Bueno, creo que hay gente que pasa por la universidad y la universidad no ha pasado por ello. Bueno, a veces hay que involucrarse y meterse en la vida de una manera razonable y intentar ser responsable de tu propia vida. Victoria, te agradecemos este contacto, esta charla realmente enriquecedora, fructífera, prolífica, con la idea de mostrarle a las nuevas generaciones todo ese inmenso legado de Antonio Bonet. Y nos despedimos con la sensación de que te vamos a ver. Sí, ¿no? sí. Espero que sí, espero que poder con viajar mucho pronto. gusto, para nosotros Espero sería que un inmenso placer tenerte aquí. A Buenos Aires. Tenerte aquí, realmente vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vengas, te sientas cómoda y podamos tenerte aquí. Aquí hay un sillón hermoso en nuestro estudio, pero también para todos los rioplatenses sería un honor y una fiesta. Cataluña, y que es accesible. Realmente, para cualquiera de las nuevas generaciones, esto es como imperdible. Oro en polvo, ¿eh? Es decir, no se puede ser arquitecto sin dejar de conocer la prolífica obra de Antonio Bonet y Castellana. Bueno, y como siempre, desde aquí, desde Paisajes Culturales, te llevamos, bueno, esta gente, ¿no? Gracias. Esto que hace también esta gente que, como vuelvo a repetir, nunca es tarde, se puede, y admiración a los que hacen cosas con pasión. Así es. Me salió un versito. Muy bien, pero muy bien. Y con eso cerramos esta trilogía que hicimos de Antonio Bonet y Castellana. Esperemos que les sea muy útil. Y nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Como siempre aquí, desde Radio Demos, en Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. Hasta la próxima. Gracias.